A las personas que nos ven allí en el internet, le damos la bienvenida una vez más y gracias por estar en contacto con nosotros. Bienvenido a otra enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza de esta mañana es Suficientemente Buenos. Suficientemente Buenos. Y yo te invito a que tú busques allí en tu Biblia, mientras tanto, Lucas capítulo 18, donde vamos a tener la lectura principal de este día, acerca de una historia que nos habla de lo que es ser bueno. Curioso porque nosotros vivimos en una sociedad donde la gente se concentra sobre todo en las cuestiones de las actitudes, de las cosas que uno hace, del ser bueno o ser malo, y todos quisiéramos ser buenos. Y qué bueno sería si nosotros pudiéramos vivir en una sociedad completamente buena, ¿verdad que sí? Gracias a Dios vivimos nosotros, por ejemplo, vivimos en un área que es bastante tranquila. Los hermanos que están pensando quizás mudarse aquí, esto es un área donde, pues, en comparación a otras ciudades mucho más grandes, es mucho más tranquila y mucho más segura. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros vivíamos, mi esposo y yo vivíamos en el sur de la Florida, allá teníamos alarmas en la casa y teníamos cámaras de video y cosas así. No quiere decir que no se pueda tener aquí, pero no es tan necesario, nunca lo hemos tenido en nuestra casa. De vez en cuando se nos queda la puerta abierta o el garaje. Esto es algo que el garaje de la casa se nos queda abierto a cada rato. Y no hemos tenido problemas. No quiere decir que se nos pueda meter alguien. Sí, sí puede pasar. Escuchen. Pero lo que me refiero es de que aún en la sociedad en que vivimos en estos tiempos, uno trata de buscar lugares donde sean un poco más seguros que otros en base a la gente que vive allí. También tú tratas de escoger los vecinos que tú tienes, si los vecinos son buenos o malos. Tú no haces nada con comprar una casa muy hermosa, muy bonita y muy cara en un lugar donde los vecinos no sean buenos. Y eso pasa en muchas ocasiones. Todos nosotros estamos tratando de ver de qué forma podemos manejarnos dentro de un ambiente de gente buena. Nosotros también consideramos en muchas ocasiones que somos buenos. Yo estoy seguro que tú consideras que tú eres bueno hasta cierto punto. No sé hasta qué punto pudieras tú ser bueno o tú te consideres también bueno en esta mañana. Pero aquí en la historia que te voy a contar en este día, aparece un joven que usa este término de ser también bueno. Dice Lucas capítulo 18, comenzando en el versículo 18. Cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falsos testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el joven. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Esta es una historia que aparece en los 3 evangelios. Y de los 4 3. Y nos vamos a dar cuenta de que nos menciona, hay algunas características diferentes, pero hay varias cosas que nos vamos a aprender de estas 3 menciones, y es número 1, que este era un hombre ¿cómo era? ¿Cómo tú puedes decir por este texto? ¿Era qué? ¿Era qué? Se caracterizaba bueno, pero aparte de eso, ¿qué? Era rico, que es millonario, rico. ¿Y qué más? ¿Era qué cosa? Bueno, pero aparte de eso, por la mención dice de que era joven. Dice que era joven, pero no solamente eso. No sé cómo dice el encabezado de tu Biblia. El mío dice un dirigente rico. En algunos dice joven rico, pero en otros textos dice de que este muchacho, este joven, tenía también cierta capacidad o posición de dirigir, de ser jefe. La mayoría de los ricos son jefes. ¿Estás conmigo?
La mayoría de los ricos son jefes, es decir, dirigen algo. Son muy pocos los ricos que no hacen nada, en el sentido de, tranquilo, no estamos hablando de la cuestión de trabajo, me refiero a la cuestión de desarrollo, es decir, de hacer algo, porque si tú eres rico, tú tienes que mantener tus riquezas, y si no haces nada, eventualmente se te acaban de todas maneras. Es posible que tú digas, yo conozco muchos ricos que no hacen nada. Ahora es posible que sí. Pero este no es el caso de este joven específicamente en esta ocasión. Este joven tenía algunas características específicas de las cuales nos habla aquí este texto bíblico, y es importante que las tomemos en cuenta para poder entender por qué es que él viene a Cristo Jesús a preguntarle lo que le pregunta. Porque mira, vamos a concentrarnos ahora en el versículo número 18 que dice, cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Es decir, este joven le hace una pregunta a Jesús buscando una respuesta. Es importante ver la combinación de las palabras que él utiliza, porque le llama maestro bueno. Pudiera ser buen maestro. Y yo creo que si tú y yo no analizamos cuidadosamente este texto bíblico, no nos molestaría mucho o no nos extrañaría de que este joven le llame a Jesús maestro bueno. ¿Crees tú de que Jesús es maestro? Sí. ¿Crees tú de que Jesús es bueno? Claro que sí, yo también. Y todos los que estaban allí quizás con él, pues no les parecía mal de que les preguntara esto. Sin embargo, Jesús está buscando ahora una respuesta más de parte de este joven, porque dice, ¿por qué me llamas bueno? No es por qué me llamas maestro. Jesús ahora quiere saber por qué este joven lo llama bueno. La pregunta, yo no sé si tú te has hecho esa pregunta. ¿Por qué tú puedes llamar a Cristo bueno? Si Jesús te preguntara lo mismo a ti, ¿qué tú dirías? ¿Por qué tú me llamas a mí bueno? Quizás tú dices, bueno, Señor, porque yo te conozco, porque yo he creído en ti y yo sé que tú eres bueno, y porque tú has sido bueno conmigo, y porque tú me has bendecido, y porque por lo que he oído, por lo que he leído en tu palabra, por lo que he experimentado contigo. Tú y yo tenemos muchas, escucha esto, tú y yo tenemos muchas razones por lo cual determinar que Cristo Jesús es bueno. Pero este no es el caso de este joven. Bien interesante de que este joven, cuando llega a los pies de Cristo Jesús, dice, fíjate la pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eso quiere decir que este joven no era salvo todavía. Este joven no tenía vida eterna. El concepto de la vida eterna entre los judíos no era aplicable hasta el momento que aparece Cristo Jesús en la historia. Según el concepto hebreo judío, la vida eterna no estaba dentro de la fórmula de lo que era la recompensa para los judíos en un futuro. Es Cristo Jesús quien viene por primera vez hablando ahora de lo que nosotros conocemos como una nueva dimensión, o algo que va a suceder o a pasar después de la vida en que nosotros vivimos en estos momentos. De hecho, la mayoría de las personas que tú conoces, con las cuales nosotros nos relacionamos en estos momentos, solamente están limitados a la dimensión de la vida actual. Son pocas las personas que creen en la existencia de una vida futura en algún lugar después que nosotros muramos. Sin embargo, es Cristo Jesús quien viene entonces ahora con una nueva enseñanza, hablando de una vida eterna, una vida para siempre. La gente decía, pero ¿cómo es posible si nos vamos a morir? Claro, por eso te vas a dar cuenta que son muchos los pasajes bíblicos que hablan acerca del morir y del vivir, acerca de que si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino. Todos estos son términos, eran términos muy extraños, muy difíciles para entender al judío que no estaba acostumbrado a este tipo de lenguaje. Jesús es el que viene entonces ahora con este concepto de lo que se llama la vida eterna. Y este joven, siendo judío, teniendo dinero, teniendo posesión y teniendo una posición, no solamente posesiones, sino posición, me refiero porque dice que era un jefe de alguna forma, algo hacía, tenía algún tipo de autoridad, todavía no sabía cómo poder alcanzar vida eterna. Por eso es que el Señor Jesús le pregunta entonces a él,
¿por qué? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Curioso, porque la pregunta de Jesús, aunque está relacionada con la pregunta del joven, no responde la pregunta del joven. ¿Estás conmigo en esta mañana? Porque la pregunta del joven fue en este día, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, antes de yo poder contestarte esa pregunta, tú me tienes que contestar otra a mí. ¿Por qué tú me llamas a mí bueno? Bien interesante. Porque en base a la razón por la cual este joven en realidad estaba buscando una respuesta de parte de Jesús, Jesús entonces iba a contestarle su primera pregunta. Este joven dice allí el resto del versículo 19, dice, nadie es bueno sino solo Dios. Esto lo dijo Jesús. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falsos testimonios, honra a tu madre y a tu padre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo este joven. Desde el principio, desde que yo era niño, yo cumplí esos mandamientos. Ahora, pasa algo bien interesante aquí. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? 10 mandamientos, los básicos. ¿Okay? Son mucho más que eso, pero cuando hablamos de los mandamientos que conocía el pueblo de Israel, eran 10 mandamientos. ¿Y cuántos Jesús les menciona aquí? ¿Cuántos? 5 solamente. Y uno dice, ¿y el resto? Porque mira, déjame explicarte algo. Los 10 mandamientos están divididos en 2 grupos. Los 4 primeros tienen que ver con Dios. Y los otros 6 tienen que ver con nosotros, con los hombres. Y en esta ocasión, él está mencionando 5 de los 6 que tienen que ver con los hombres. Son los más fáciles de cumplir. No tiene nada que ver con la religión. No tiene nada que ver con la fe. Tiene más que ver con lo que viene a formar entonces la base para nosotros de carácter ética y moral. No robes, no mates, tú sabes, no digas mentiras, no hagas falso testimonio, honra a tu madre y a tu padre, pórtate bien. Es lo más fácil. No le habló de su relación con Dios, le habló de su relación con otras personas. Y dice, pero todo eso yo lo he hecho, eso yo lo sé hacer desde chiquito. ¿Tú sabes lo que le estaba diciendo en esta ocasión a este joven? Mira, Señor, yo estoy cumpliendo con lo que tengo que cumplir. La pregunta es porque la enseñanza, no solamente aquí, la enseñanza bíblica desde el principio es de que en los mandamientos, cuando nosotros rompemos un mandamiento, uno, lo rompemos todos. La pregunta es, ¿será que este joven en realidad estaba cumpliendo todos los mandamientos? No creo. No creo. Siempre alguien, mira, ahí está Emily, que es una niña, y dice, Yo le pregunté a Emily hoy, ¿cómo te has portado? Y me dijo regular, porque los niños saben si se portan regular, bien o mal. ¿Cómo que no? Los niños saben. Y si los niños saben, los adultos saben. Lo que pasa es que los niños son más sinceros y te dicen, me porté regular, o te dicen, me porté mal. Pero si tú le preguntas a un adulto, ¿cómo te portas? No, yo me porto bien. No, todo, claro. Me porto bien. Claro. Dice, me porto bien, cumplo con los 10 mandamientos, no con los 10, con los 12, 15 y 20, con lo que me pongan, los estoy cumpliendo. Eso es lo que dice la gente. Y es posible, mi querido hermano, que en muchas ocasiones nosotros quisiéramos cumplir los mandamientos lo mejor posible. Es posible. Y yo confío de que cada persona que tiene un encuentro con Cristo Jesús y entiende de que Cristo demanda también de nosotros no solamente fe, sino también santidad. Y la santidad es un modelo de vida donde nosotros hagamos las cosas lo más cercano posible al mandato de Cristo Jesús. Con todo y eso, nos quedamos, en inglés se llama así, nos quedamos cortos. No sé si tú has escuchado eso. Es decir, no llegamos a la meta. Es como cuando nosotros jugamos cuando de muchachos, ¿tú te acuerdas de eso que tú ponías una raya y tú tirabas una moneda o lo que sea y a ver quién llegaba más cerca?
Y había algunos que estaban pegaditos a la raya. Pero con todo eso te decía, te quedaste corto porque estás cerca de la raya, pero tienes que estar en la raya. ¿Ves? Y la palabra nos enseña que ninguno de nosotros hemos podido llegar a la raya. Ninguno de nosotros hemos podido en realidad vivir una vida donde podamos decir, somos buenos. Y porque somos buenos, entonces ahora voy a poder identificar a Dios como bueno. Porque en esta ocasión, este joven que se acerca allí a Cristo Jesús, se acercaba con una idea diferente. Él quería, escucha esto, él quería entrar en la vida eterna. Él quería experimentar eso que el mensaje de Cristo Jesús estaba compartiendo al resto de las personas, pero que él no sabía cómo obtener todavía. Sin embargo, yo pienso que Jesús, de una forma u otra, conocía tanto el corazón de este joven, que sabía por qué razón él venía a él y le pregunta, maestro bueno, ¿qué debo de hacer? Reconozco que tú eres bueno. Ahora, fíjate algo bien interesante. Mira la respuesta que le da aquí Jesús. Atención con esto. Dice, nadie es bueno sino solo Dios. Lo que Jesús estaba buscando también de la respuesta de este joven era, si tú crees que yo soy bueno, ¿por qué tú crees que yo soy bueno? Porque si solamente Dios es bueno y tú crees que yo soy bueno, es que tú reconoces de que yo soy Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? ¿O es que tú crees que yo soy bueno porque hago cosas buenas? Jesús hacía cosas buenas. Claro que sí. Este joven ya había sido testigo. Yo quiero que tú entiendas esto. Jerusalén no era una ciudad tan grande. Y aunque lo fuera, los chismes se corren bien rápido. Tú lo sabes. ¿Ok? Dice el dicho, pueblo chico, infierno grande. Y las noticias se corren. Mira, un hombre que haya sido capaz de alimentar a 5,000 personas, lo conoce todo el mundo. ¿Sí o no? Un hombre que haya sido capaz darle vista a un ciego, lo conoce todo el mundo. Un hombre que haya resucitado a alguien, lo conoce todo el mundo. Es decir, los milagros que hizo Cristo Jesús y las señales que hacía Jesús eran suficientes para que todo el mundo supiera de que Jesús hacía cosas buenas. Pero tú crees que Dios es bueno o que Jesús es bueno porque hace cosas buenas o porque es bueno en naturaleza. Porque dice él, el único que es bueno es Dios. Entonces, si tú me vienes a preguntar a mí, ¿cómo tú puedes obtener vida eterna simplemente por hacer cosas buenas? ¿O tú quieres saber cómo encontrar vida eterna porque yo soy bueno por naturaleza? Es decir, cuando hablo de ser bueno quiere decir de que Jesús era Dios. Por eso es que en esta ocasión Cristo Jesús le enfoca a este joven la cuestión de las obras. Él sabía su corazón. Bueno, entonces haz cosas buenas. Ahora, yo quiero que tú entiendas esto. El enfoque que le dio Jesús no iba de acuerdo al mensaje de Jesús. Porque Jesús le dice ahí, en el versículo 20, ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, Nos da a entender que si tú cumples con los mandamientos, tú puedes obtener vida eterna. Sin embargo, el mensaje de Jesús no es ese. Porque el mensaje de Jesús es que la vida eterna solamente se consigue cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador. Fíjate la diferencia. Pero ¿qué pasa? Si tú no estás interesado en obtener vida eterna a través de la fe en Cristo, entonces vas a tener que tratar de buscarla a través de tus buenas obras. ¿Y sabes qué va a pasar? Nunca las vas a encontrar. Nunca las vas a encontrar. Y eso es lo que está pasando en la sociedad en que vivimos ahora. Tú hablas con la gente, yo escucho allí las encuestas a cada rato de agencias cristianas y demás en la radio, que salen a la calle con un micrófono y le preguntan a la gente, ¿tú
¿Tú crees que te vas al cielo? Sí, como que no, porque bueno, yo soy bueno, mi abuelo era cristiano y era pastor y quién sabe qué, y empiezan a dar una serie de razones, o el diezmo, o ir a la iglesia. Pero son pocos los que te dicen, yo me voy a ir al cielo porque yo he confiado en Cristo Jesús y Él perdonó mis pecados y Él me ha restaurado y Él me ha dado entrada al cielo. Son pocos los que lo dicen. Ahora, Jesús conocía mucho más a este joven. Porque este joven entonces, a pesar de que le dice entonces aquí al Señor en el versículo 21, todo lo he cumplido, dice, desde que era joven, dijo el hombre. Versículo 22 dice, al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Quiero decir primeramente de que la enseñanza del día de hoy no tiene que ver con los diezmos. No tiene que ver. Pero sí tiene que ver con el dar. Porque de alguna forma Jesús sabía de que este joven tenía un problema mayor que lo estaba amarrando a poder entender y a identificar a Jesús correctamente como un maestro bueno. Fíjate esto. Esto no quiere decir de que todas las personas que tienen problema con la identidad con Cristo tengan problema con el dinero. Tú sabes que la palabra enseña también de que el problema del dinero no es el dinero, es el amor al dinero. So, no es el dinero como tal, pero sí es cierto que la mayoría de las personas que tienen poder económico con la cuestión del dinero tienen también problema con la relación con Cristo Jesús. Es más, Jesús sabía que el mayor enemigo de él era precisamente el dinero y las posesiones. Tanto es así que la Biblia nos enseña de que hay aproximadamente unos 500 versículos que hablan del cielo y del infierno juntos, pero hay más de 2500 versículos que hablan del dinero y las posesiones y cómo manejarlas. Cristo lo enseñó. Cristo sabía que las cuestiones materiales iban a ser un gran enemigo para cada uno de nosotros en relación a nuestro acercamiento a Cristo Jesús. Y tú me vas a decir, pastor, yo en realidad no tengo ese problema, porque yo no soy rico, yo no tengo dinero, o no tengo suficiente dinero como para que esto cree un problema en mi vida. Bueno, te voy a hacer dos preguntas en esta mañana. ¿Darías tú todo lo que tú tienes por seguir al Señor? ¿Darías tú? Uno dice sí. La segunda pregunta es, ¿por qué no lo has hecho? Piensa la segunda. ¿Por qué no lo has hecho entonces? Si tú estás seguro de que tú darías todo lo que tú tienes por seguir al Señor, ¿por qué no lo has hecho? Y te vas a dar cuenta que estamos en la misma condición que este joven. Porque cuando analizamos el texto bíblico nos parece, ay, pero este muchacho, pero ¿será que no entiende? Porque dice que se entristeció porque tenía mucho, pero nosotros nos entristecemos porque tenemos poco, pero seguimos teniendo, hermano mío. Yo escuchaba en el día de ayer a un pastor diciendo es más, fue a Franklin Graham, que predicó anoche una de las cruzadas allí en Vancouver, en Canadá. Y dice, si tú vives en los Estados Unidos o en Canadá, dice, tú eres de los 5% del mundo que tiene la bendición de tener una casa y tener quizás un carro y tener en tu casa aire acondicionado o calefacción. Dice, porque la mayoría de los lugares la gente no tiene nada de eso. Comen una sola comida al día, nosotros comemos 3 y 4 y botamos el resto. ¿Sí o no? Claro que sí. Dice, hemos sido bendecidos y no nos hemos dado cuenta. Y pensamos que tenemos poco. Fíjate esto, porque este joven dice que tenía mucho. Y nosotros a veces pensamos, pero yo no tengo esa condición porque yo no tengo mucho, yo tengo más bien poco. Es lo que tú crees.
A lo mejor poco porque te estás comparando con el que es más rico que tú o el millonario, pero cuando nosotros nos comparamos con nosotros mismos o con otras personas que están en situaciones peores, nos vamos a dar cuenta que nosotros estamos siendo bendecidos y que en muchas ocasiones esas bendiciones, aún en vez de tomarlas como algo bueno, agradecérselas al Señor, ponerlas al servicio del Señor, se han convertido en un obstáculo para que nosotros podamos obedecer y seguir a nuestro Maestro. El Señor sabía de que en el corazón de este joven todavía había algo que le molestaba, y era la cuestión material. Yo hablo con personas, por ejemplo, en algunos lugares, los países que he tenido la oportunidad de viajar a hacer trabajo misionero, donde hay muchas limitaciones económicas. Y, por ejemplo, quizás uno de los últimos países con los cuales hemos conversado y hemos hablado con líderes y pastores y creyentes es Cuba. Cuba es un país que durante estos últimos 50 años se ha visto extremadamente limitado, tanto al extremo que la gente no se da cuenta, donde las cosas básicas que nosotros pudiéramos tener, no solamente en este país, sino en otros, pues allí no hay, ahí no las tienen, no existen esos recursos. Sin embargo, una cosa que se ha visto en Cuba, a pesar de las delimitaciones económicas, es que la iglesia ha florecido mucho más que en los países que tienen más recursos. Bien curioso. Y ahora, en estos últimos tiempos que ha empezado a entrar allí a la isla, a la gente y las compañías y todos estos nuevos tratos, llevando beneficios y cosas materiales, me decía, estoy hablando de un pastor, dice Robert, empezamos a darnos cuenta de que muchas de esas personas que han sido muy fieles, ahora que están siendo bendecidas tanto por sus familiares o sus amigos o los conocidos de afuera, se nos empiezan a enfriar. Y yo le dije, y deja que llegue el internet a Cuba. El internet. Deja porque ahora están llevando las tabletas y las computadoras y los celulares. Pero cuando haya internet y haya entretenimiento en casa y la gente pueda ver más televisión y más películas y otros programas y otras cosas sin tener que preocuparse mucho, menos van a querer ir muchos de ellos a la iglesia. ¿Tú sabes que eso es lo que sucede aquí? Claro que sí. Si nosotros vivimos en una sociedad de entretenimiento, tanto es así que las iglesias, atención con esto, las iglesias que más crecimiento, resultados están encontrando ahora son las que están envolviendo en sus iglesias entretenimiento. Una forma de entretener a la gente. Hay iglesias que hacen, literalmente, preparan shows. Decimos, yo no estoy de acuerdo con esto. El respeto a las iglesias que lo hacen, yo no tengo ningún problema, es decir, que lo hagan otra persona, pero fue Cristo Jesús quien dijo, si yo fuese levantado, no si fuera levantado el show o el personaje, ni el pastor, ni el que hace la adoración o la alabanza, dice, si yo fuera levantado, dijo Cristo Jesús, yo los atraería o ellos vendrían a mí. Eso es parte de lo que nosotros conocemos como la enseñanza bíblica. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta de que la gente se está siendo simplemente atraído por cosas como el entretenimiento, y en muchas ocasiones lo material ha venido a ser un obstáculo para que muchas personas conozcan a Cristo. Y mi querido hermano, te quiero decir esto. No es malo ser rico ni tener dinero. Qué bueno que nosotros todos pudiéramos hacerlo. Esto no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad, porque yo no creo en eso. Atención, eso no es teología de prosperidad. Qué bueno que Dios te pueda bendecir, pero es mucho mejor tener limitaciones económicas, pero aprender a caminar con Cristo Jesús, que tener mucha abundancia y que Jesús no tenga que preguntar, vete y véndelo todo, dáselo a los pobres a ver qué va a pasar. Y que nos pase como este joven, que nos entristezcamos, porque sepamos, porque él sabía, escucha, yo creo que tú entiendes esto, él sabía de que
vender todo aquello que él tenía, le iba a ser muy difícil. Ahora quiero decir esto también. La Biblia no nos dice qué sucedió después. No nos dice. Es decir, no estoy diciendo que este joven reaccionó negativamente ni mal. Es más, quizás en otra ocasión te pudiera decir, no tenemos el tiempo de hacerlo hoy, de que este joven tiene un nombre en la Biblia, del cual hemos hablado anteriormente. No lo voy a mencionar hoy porque no quiero entrar dentro de este tema. Y que si fuera ese joven sí, le entregó al Señor todo lo que tenía. Le costó mucho trabajo, pero lo hizo. Lo que te quiero decir es de que sí es posible, de que en muchas ocasiones esas limitaciones que nosotros tenemos, que no nos permiten identificar correctamente a Jesús, las podemos quitar del medio y nos vamos a dar cuenta que vamos a ser bendecidos por Jesús. La pregunta en esta mañana es, cuando tú vienes a Cristo ¿en base a qué? Reconociendo que Él es bueno y te puede dar un beneficio, o reconociendo de que Él es bueno en naturaleza porque es Dios. Y más que el beneficio económico y material que te puede dar la vida eterna. Porque al final de todo, déjame decirte, el día llegará en que nosotros no vamos a estar aquí. Todo esto se va a acabar. Se va a acabar el dinero, las posesiones, las casas, todos los demás. Y lo único que nos va a quedar a nosotros va a ser la vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero decirte otra cosa, iglesia. Ese día está muy cerca. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo. El día del regreso del Señor está mucho más cerca que lo que nosotros nos imaginamos, y debemos estar preparados para que el día que Jesús venga estemos nosotros listos para recibirlo. Y nosotros entonces podamos tener ese gran encuentro con Cristo. Vamos a vivir con Él eternamente. Ahí no nos vamos a tener que preocupar de ningunos problemas, ni de enfermedad, ni de dolor, dice la Biblia, ni de nada por el estilo, porque el día está muy cerca.